Hola, amados pastores, amados siervos, amados colaboradores de nuestro Dios. Qué gusto volverles a ver. Y ahora, en este día, contamos con un tema muy importante para nuestro devocional. Y el tema es el servicio. Y para esto vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 20, verso 28, y dice lo siguiente: imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros encontramos en el griego una palabra llamada diaconeo, de donde viene y usamos el nombre para los diáconos. El diácono no es otra cosa más que un servidor. Y diaconeo significa servir, ayudar, administrar y ministrar. En hebreo, servicio es sharat, que significa igual servir, ayudar y ministrar. Hoy quiero compartir unos aspectos sobre el servicio. El servicio es una actitud del corazón, es una respuesta a los talentos que Dios nos da, y el servicio nos da autoridad. Mira, punto número 1, servir es una actitud del corazón. Como siervos de Dios, nosotros debemos tener el servicio más que una actividad, una actitud. Es muy fácil contar a veces con el apoyo de muchas personas, y a los cuales nosotros les llamamos servidores, y se agradece toda la actividad, el apoyo, la ayuda que recibimos de estos servidores. Pero el Señor espera de nosotros no tan solo ser servidores, sino siervos. Tener una actitud de siervo. Un servidor es aquel que te va a ayudar y te va a apoyar en alguna actividad de acuerdo a la disposición, el tiempo y los recursos que tenga esa persona. Pero un siervo está completamente al servicio de su Señor. Nosotros debemos tener una actitud de siervos más que de servidores. En Génesis capítulo 39 verso 4 dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. El siervo, como en el caso de José, entregó todo su corazón y su disposición y su actitud a servir a Potifar y a su casa, a servir en la cárcel, a servir a sus hermanos, porque él tenía un corazón de siervo. Un servidor probablemente se quejaría de las circunstancias, se quejaría de todo lo que hace y que nadie le agradece. Un siervo no espera el agradecimiento de las personas, sino sabe que lo hace por amor a Dios. El servicio muestra la disposición del corazón sin tomar en cuenta la situación o a las personas a las cuales nosotros servimos. En San Juan capítulo 13 del verso 3 al 5 dice: Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla, se la sujetó a la cintura, luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Esa es una actitud de un siervo, sin importar las circunstancias y sin importar las personas. ¿Sabes que cuando Jesús lavó los pies, ocupó
ocupó el lugar del siervo más bajo que pudiese haber en una casa. Cuando un señor tenía varios servidores en su casa y llegaban personas, había personas que les atendían en la mesa, había personas que ayudaban en los alimentos, había personas que estaban dispuestos a hacer otras tareas, pero el siervo que tenía menos autoridad y el siervo que era el más bajo de todos era el encargado de lavar los pies de todas las personas que llegaban. Jesús, al tomar esta actitud de siervo, nos dejó muy claro que el amor es la fuente y el poder del servicio, porque así lo hizo el Señor y nos dejó ejemplo para que nosotros tengamos como pastores, como siervos, como colaboradores de Dios, tener la misma actitud. No solamente ser servidores de las personas, sino ser siervos de Dios para atender a las necesidades de las personas. Punto número 2. El servicio es una respuesta a los dones y a los talentos que Dios nos da. En primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice lo siguiente: ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido. Según el don que haya recibido, ministrenlos a los demás y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que hemos recibido. Cada uno de nosotros, lo que hemos recibido de Dios no es para nosotros, es para ponerlo al servicio de los demás. Cada talento, cada don, cada una de las cosas que Dios ha puesto en nosotros no es para nosotros, es para ponerlo al servicio de los demás. Dios nos capacita en su gracia para servir, y al servir Dios nos da más capacidades y dones para servir mejor en otros niveles. Es como cuando aquel hombre que recibe ciertos talentos y recibió de su parte del Señor la recompensa, dijo: bien, buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En la medida que tú y yo pongamos a servicio de los demás los dones y los talentos que Dios nos dio, cuando lo hagamos, Dios nos está capacitando para un nuevo nivel de servicio. Y 3, el servicio nos da autoridad. ¿Qué problemas del mundo es de que todos quieren declarar autoridad y tener autoridad y demandan respeto a la autoridad simplemente por el nombramiento que tienen, simplemente por la posición que tienen, y esperan que los demás le respeten esa autoridad? La autoridad no se impone, la autoridad se gana con el servicio. ¿Quieres tener tu autoridad? Sirve. En Lucas capítulo 22, verso 24 al 27 dice: además, los discípulos tuvieron una discusión en cuanto a quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Así que yo sé que muchos como pastores a veces tenemos problemas con la autoridad y queremos imponer la autoridad. La autoridad no se impone, la autoridad se gana cuando nosotros servimos y atendemos las necesidades de las personas, y Dios nos muestra y Dios nos respalda con esa autoridad.
como ese centurión. Señor, tú tan solo di la palabra, porque yo también tengo hombres bajo autoridad, porque estoy bajo autoridad. Así que nuestra autoridad dependerá de servir a Dios y servir a las demás personas. En Filipenses capítulo 2, verso 4 al 11, encontramos el corazón de siervo de nuestro Señor Jesucristo y el ejemplo que nos ha dado. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, o sea, la misma actitud, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Seamos siervos al servicio de nuestro Dios. Dios te bendiga.